de tener esa gracia, digamos, ahí ante Dios, ante el Señor. Ahora, esto hay que salvaguardarlo con esta partecita. Es de manera subordinada. Si se reconoce que María participa junto con Cristo, jamás puede ser por encima de él. María va debajo de Cristo para entonces esa colaboración. ¿En qué sentido tenemos que comprender esto? Bueno, pues por un lado nosotros tenemos que decir que los méritos de Cristo pues son infinitos y autosuficientes, no le hace falta absolutamente nada. Y los méritos de María más bien son finitos y son dependientes, dependen de lo que Cristo. María sin Cristo, tendríamos que decir, no es nada. Entonces, esa es la primera corriente. Se nos habla de una mediación inmediata donde la Santísima Virgen María pues está haciendo esta participación junto con el Señor. Vamos ahora con la otra corriente, una mediación mediata. En esta mediación mediata, entonces lo que nosotros tenemos es que si María puede colaborar en ese sentido, es porque ha dado un sí. Y ese sí en la Anunciación ha hecho posible la encarnación. Y entonces nosotros acá debemos de considerar esta situación. La redención, la redención, entonces es cuando Cristo en la cruz nos alcanza, en esta mirada, nos alcanza a cada uno de nosotros esa salvación. Pero para que fuera posible la redención, entonces aquí lo que se necesitaría es primero la encarnación. Si Cristo no nace, pues entonces ¿cómo nos va a salvar? Y esto es ahí lo que están mencionando ellos. María interviene de manera inmediata, de manera mediata, en razón de que le ayuda a Cristo a entrar al mundo, pero no porque ella le hubiera ayudado a salvarnos. Esa es la otra postura. Y tenemos una tercera postura. Esta tercera postura es esta mediación inmediata y pasiva. Cuando decimos esto de la tercera postura, de la postura de inmediata, pero de carácter pasivo, entonces aquí nosotros vemos este planteamiento. En primer lugar, tenemos a Cristo el Señor. Él solo hace la redención sin que María ni sus méritos intervengan. Pero la grandeza de María, entonces radica precisamente, la grandeza de María radica en que es como la representante de la iglesia. Ella es la primera persona, digámoslo así, es la primera integrante de la iglesia que acepta esos frutos de la salvación ahí en el Calvario, y entonces al aceptarlos, María los hace transmisibles. María sería, digamos así, como una especie de canal a través del cual nos está llegando lo que Cristo alcanzó. Y entonces tenemos ahí esas hipótesis, esos planteamientos, y no hay un acuerdo, no hay un acuerdo. Lo que se mantiene, digamos, en todos los autores que se consultan en este sentido, es que María está subordinada a Cristo. Eso no se puede poner jamás en duda. La Virgen está subordinada a Cristo y si María es quien es en razón de Cristo. Y entonces si algo reconocemos en María, es por los méritos de Cristo. Son los méritos de Cristo los que actúan a través de María. Y ahí tenemos ya entonces ese triple planteamiento. Se acepta esa mediación de María, eso es cierto. Se acepta la mediación de María, pero de manera subordinada a Cristo, también lo afirmamos. Pero aquí el punto que se debate es en qué momento se hace esa mediación. Una mediación inmediata ahí en la cruz, una mediación mediata en el momento de la encarnación, o inmediata pasiva, donde se subraya que la Virgen María es solamente como el canal a través del cual nos llega a nosotros esta salvación. Otro de los títulos que se utilizan para hablar para esta realidad es hablar de María como intercesora. Y esto viene de esta oración que se compuso por ahí, se dice el siglo tercero entre el siglo cuarto, del bajo tu amparo nos acogemos. Esta es una oración de la que nosotros hemos sido beneficiados ya desde hace tantísimos siglos y que se sigue haciendo en la iglesia, ¿no? Cuando nosotros acudimos a la Virgen y le decimos, bueno, bajo tu amparo nos acogemos,
nosotros estamos pidiendo de María su protección. Y esto lo hacemos con la conciencia de que la Virgen ya está en el cielo y ahí en el cielo está intercediendo por nosotros. Y al hablar precisamente de esa intercesión, entonces los dones de la salvación que Cristo nos ha conseguido nos llegan a través de María, gracias pues a ella. Aquí salvaguardando pues que no es la única forma, ¿no? Hay muchas maneras, muchas formas, muchas maneras para que Dios comparta precisamente su salvación. Si nosotros ahí perdemos de vista esta realidad, entonces estaríamos atentando precisamente con la salvación de Cristo, ¿no? Esto nos tiene que quedar claro en razón primero de los hermanos separados o de gente de otra profesión de fe, de otra religión, incluso de ateos. El hecho de que no pertenezcan a la iglesia o de que no le recen a María o incluso de que no la traten bien, eso no quita que Dios pueda tener también otros canales, otras formas para que nosotros afirmemos que ya están condenados. Dios tiene muchas formas, otros canales para salvarlos. En lo que a nosotros respecta, María es como un regalo en ese sentido. Y este amor materno que nos da la Virgen María, entonces especialmente es para cuidar a los hermanos de su Hijo, es decir, a nosotros que todavía estamos en este mundo y que muchas veces nos encontramos en peligro. Por esa razón, ahí en la fe, en muchos momentos, a la Virgen le damos estos títulos: la abogada, María Auxiliadora, Perpetuo Socorro, María Mediadora. Y entonces, de esta manera, estamos ahí manifestando nuestra fe en esta mediación de María, pero bien entendida para que nosotros no podamos caer en esa confusión, en esa especie de equívoco, de error, ¿no? Eso es lo que hay que salvaguardar. Todo esto hay que entenderse de tal manera que no se reste ni se añada nada a la dignidad, a la eficacia de Cristo como único mediador. Eso es lo que hay que salvaguardar nosotros. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo es que la Virgen María está haciendo su colaboración, está cooperando en esa redención subjetiva. Esto es lo que nosotros tenemos acá que salvaguardar. Una redención subjetiva, no la redención objetiva. La redención objetiva, el que nos salva, solo es uno, es Cristo, solo es Él. María ayuda a que nosotros nos apropiemos de esa salvación. Y es ahí donde debemos pues mantenernos atentos en ello. Eso entonces, en lo que se refiere a esta partecita, me regreso tantito, a la hora de hablar de la colaboración de María. María como corredentora, María mediadora, y junto a María mediadora también nosotros expresamos esta verdad de María intercesora. Vamos a dar un paso más ahora. Vamos a hablar de María como la madre de los hombres, la madre de los creyentes. Entonces, aquí nos vamos a basar en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de Juan, lo que pasa en la cruz, nosotros podemos leerlo como ese ejercicio donde se empieza por primera vez a tener en consideración esta maternidad espiritual de la Santísima Virgen María, su maternidad espiritual. ¿Cuáles son las formas? ¿Qué es lo que dice acá el texto y que nos vamos a detener en ello? Dice, cuando Jesús dice a su madre, he aquí tu hijo, y no, he aquí este hombre es también tu hijo, es como si Jesús dijera, he aquí a Jesús a quien tú has alumbrado. Cualquiera que haya llegado a la perfección ya no vive, sino Cristo vive en él. Y puesto que Cristo vive en él, por eso ha dicho de él a María, he aquí tu hijo Cristo. Entonces, aquí nosotros estamos encontrando una riqueza muy, muy grande en ese sentido, cuando Orígenes, este autor, empieza a hablar de que Juan no solamente es el discípulo de Cristo, Juan es el mismo Cristo. Cuando nosotros hablamos, en algún momento lo comentábamos, decimos de los sacerdotes, ¿no? Pues que es el sacerdote que es el alter Christus, es otro Cristo. No,
es Cristo mismo. Y eso no aplica solamente para el sacerdote, aplica para todo bautizado. En el momento en el cual nosotros participamos de ese sacerdocio bautismal, cada uno de nosotros tiene que reconocer dentro de su propia identidad, esa identidad cristiana, esa identidad de Cristo. Es Cristo el que vive en nosotros, lo dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, reconociendo que Cristo vive en mí, cuando Cristo le dice a la Virgen, he ahí a tu hijo, se lo está diciendo de una manera muy profunda. No le está diciendo nada más ahí un fulano que te voy a regalar para que lo adoptes. Es en él donde yo vivo, es ahí donde yo estoy. En Juan estoy yo, Juan soy yo. Es como si le quisiera decir ahí. Entonces, a partir de esto vamos a ir comentando algunos elementos. Este tema de María como madre de los hombres lo plantea Orígenes, sabemos ahí en el siglo segundo, pero fue hasta el siglo XI, casi 1000 años después, que se retomó el tema. Bueno, lo primero que se aclara acá, ¿por qué Jesús no le dice a su madre por su nombre? ¿Por qué en lugar de decir María o mamá o madre le dice mujer? Y esto a nosotros nos hace una alusión a Génesis 3.15. Recordemos Génesis 3.15 es lo que llamamos nosotros el protoevangelio. El protoevangelio para nosotros significa la primera vez que se da a anunciar esa salvación. El protoevangelio está ahí en el libro de Génesis 3.15. Entonces es cuando se dice, ¿no? Está la lucha entre la serpiente, Adán y Eva, cuando llega Dios, y entonces al momento en el cual llega Dios, se anuncia una descendencia, y esa descendencia de la mujer es Cristo. Si el Evangelio es el anuncio de Cristo, es ahí donde se está teniendo esta referencia. Y ahí, cuando se usa ese texto de 3.15 en Génesis, están en el paraíso, están en el jardín antes de que fueran expulsados, pero ahí se está hablando de una mujer. Y esa mujer es la que nosotros en ese texto llamamos Eva y la que nosotros estamos llamando ahora María. Entonces, a partir de esta comparación, podemos decir precisamente que el Calvario es el nuevo jardín. Es el nuevo jardín. Así como Adán y Eva estaban en el jardín del paraíso, el nuevo paraíso, por decirlo de esta manera, es el Calvario. Y en ese escenario, así como se dio la lucha entre Adán, Eva, la serpiente y Dios, aquí otra vez se está dando una lucha entre Cristo contra el mal. Y en esa lucha, María está junto a Cristo. A lo mejor si nos quedamos con una imagen muy gráfica de lo que es el paraíso, pues nosotros podemos caer en la tentación, podemos caer en el riesgo de pensar que el paraíso es porque tiene hartos arbolitos, porque tiene hartos jardincitos y hay florecitas y pajaritos y un río y esa es la imagen que a veces nos hacemos. Pero si hablamos del paraíso, tenemos que hablar del estado de vida del paraíso. Lo que había en el paraíso o lo que consiste el paraíso es la comunión que se está dando entre Dios y los hombres. Y eso es entonces lo que no podemos perder de vista. El paraíso, podemos decir, es ese estado de la comunión entre Dios y los hombres, y a partir de esto es lo que Satanás está rompiendo. Entre Adán y Eva y Dios hay una comunión, y esa comunión para nosotros es fundamental. Nosotros decimos como Dios pues paseaba, dice el texto, ahí junto a Adán, junto a Eva. Ese es el cielo, ese es el paraíso, digamos, en ese sentido. Y a partir de esa situación, entonces nosotros podemos No, no importa. comprender esta partecita de cómo nosotros estamos ahí teniendo ese encuentro entre Dios y los hombres. Ahora, cuando se habla del Calvario en este término, si yo estoy hablando del Calvario en los términos del paraíso, entonces ya lo puedo entender también de esa manera. No es por la belleza del escenario, ¿no? Sino que ahí en la cruz
podemos decir, hay una reconciliación. Esa comunión perdida se está recuperando. Y esto es lo que está contando en la salvación. Y es ahí donde está María. Entonces, la comunión que había en algún momento allá en el paraíso inicial se recupera en este nuevo paraíso. Entonces, el Calvario, en ese sentido, es el nuevo paraíso donde se restaura lo que el pecado nos había quitado. Y en esa lucha, la Virgen María está presente. Ahí está la figura de María. Si en la primera escena, en el primer paraíso, Eva había sido esa causa, digamos, a través de la cual el mal se encarna, porque a través de Eva escucha la palabra del mal, del espíritu del mal, y esa palabra se hace realidad. Ahora María, en ese sí, en esa obediencia, porque está escuchando la palabra de Cristo, ahora se está encarnando el bien. Y entonces María es la mujer al lado de Cristo en el momento de la redención. Y por eso decimos que María tiene un papel fundamental, importante, en esta hora, que es la hora de Jesús. Por ahí valía la pena en algún momento cuando vimos esto en el Evangelio de Juan, les di también algún esquema que puede ser de ayuda para comprender esto. Vamos a dar un pasito más en este sentido. Cuando se está usando la palabra he aquí, esta palabra es muy especial en la Sagrada Escritura. Cuando Cristo le dice a María, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre, esta frase se usa mucho en momentos de revelación. ¿Cómo se presentan? Bueno, cuando hay un personaje en la Biblia y hay otros que no lo conocen, si yo lo quiero dar a conocer, voy a usar este proceso. Hay una mirada, hay una indicación y hay una revelación. Fíjense, por hacer la comparación, ahí en el Evangelio de San Juan les pongo ahora dos textos que puedan a nosotros ayudarnos en ese sentido. Usamos primero el texto de Juan 1:35-36. Cuando está Juan el Bautista y Juan el Bautista, entonces está con sus discípulos, recordemos ahí la escena, de pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Si echamos ahora la mirada al otro texto, al texto que nos estamos refiriendo, al texto de la cruz, Juan 19:26-27, Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo a quien tanto amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces vemos cómo se está cumpliendo ese esquema. Primero tenemos esa mirada. Hay una mirada que está dirigiéndose entre Jesús, en este caso Juan el Bautista y Jesús en el primer elemento, y después entre Jesús, su madre y los discípulos. Después está el momento de la indicación, cuando Juan Bautista le dice a los discípulos, ahí está el Cordero de Dios. Y en la cruz, Cristo le dice a María, ahí está tu hijo, y el hijo le dice, ahí está tu madre. Y viene este momento de revelación. El momento de revelación es cuando Juan el Bautista presenta al Cordero de Dios y cuando Cristo le presenta a María a su nuevo hijo, al Cristo que sigue presente, y le presenta a Juan a su madre. Y ahí entonces nosotros estamos teniendo esta parte de doble revelación, así como se estaba manifestando ahí en el esquemita. Al tener esta parte de la doble revelación, vemos primero que a María, por un lado, le hace conocer su nueva maternidad, una maternidad que llamamos ahora espiritual, y al discípulo le hace conocer su nueva filiación. Y esto entonces aplica ya para todos nosotros. Cuando en la cruz Jesús está hablando con Juan, Jesús está hablando con María, hay esa doble revelación, con ese esquema está la mirada, junto a la mirada está también la indicación y la revelación. Y en ese sentido, así es con nosotros. Debemos sentirnos mirados por Cristo, contemplados por Él, y a partir de esa mirada que el Señor lanza hacia nosotros, entonces hay que estar atentos a lo que Él nos muestra, a lo que Él nos enseña. Y es ahí cuando viene precisamente que Cristo nos descubre a María como madre y también nos descubre como hijos.
Cuando quizás alguna persona tiene cierta dificultad para profesar su amor a María, pues es quizás porque le está faltando esa contemplación de Cristo. A lo mejor en la misma fe, a lo mejor nosotros mismos por ahí, padres, que me da mucho trabajo hacer el rosario, me da mucho trabajo rezarle a la Virgen. ¿Cómo andas con Cristo? Porque si con Cristo la cosa no está tan bien, entonces no estoy descubriendo. Es muy sano tener a María como camino a Cristo, eso es una verdad. Pero también debemos descubrir en Cristo y especialmente en Cristo crucificado el camino para llegar a María como nuestra madre. Ahí, en la escuela de la cruz, hay que aprender a descubrir a la Virgen como nuestra madre y eso entonces nos va a ayudar a que de manera más natural, digamos, desde el corazón, pues brote nuestra devoción sana, auténtica a la Santísima Virgen. Damos un pasito más en este sentido. Tenemos entonces, como vamos diciendo, por un lado acá en María, esta nueva maternidad, y del lado del apóstol, el lado de San Juan, esta nueva filiación. Y esto hace que se establezca una nueva relación entre ellos. Y al decir entre ellos, hay que ubicarnos en este lugar, en el lugar de Juan, porque nosotros somos esos discípulos a través de los cuales pues se sigue manifestando el Señor. Entonces, este discípulo, que somos nosotros, recibe una tarea, recibe un encargo. Y al recibir un encargo, este discípulo se hace el prototipo. Recordemos estas palabras, estamos jugando ya mucho con ellas. Hablábamos del protoevangelio. Al hablar del prototipo, la palabra proto, recordemos, se refiere a lo que es el primero. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un prototipo en la fábrica, estoy haciendo un modelo de lo que voy a poder fabricar. Cuando se agrega esta raíz proto, entonces me va a dar esa referencia. Hace rato decíamos el protoevangelio, entonces al hablar del protoevangelio, ahí estaba yo teniendo el primer anuncio de la llegada de Cristo. Ahí desde el Génesis está prefigurándose para nuestra salvación. Si ahora estamos hablando acá nosotros del prototipo, la palabra tipo, recordemos un poco la máquina de escribir antigüita o las imprentas de antes que tenían la piececita esa metálica, esos eran los tipos. Entonces podemos decir que el prototipo es como ese modelito a partir del cual tenemos nosotros que ir desarrollando esta tarea de discipulado. También entonces ahí tenemos que encontrar en Juan un modelo para ser auténticos discípulos de Cristo. Y esto tiene que ser para nosotros muy valioso a la hora de profesar incluso nuestra fe hacia San Juan, el discípulo amado del Señor. ¿Cómo descubrimos entonces a Juan? Juan tiene como dos actitudes. Juan tiene la actitud primero de que está creyendo, es un hombre de fe y es un hombre de amor. Y aquí San Juan, bueno, pues es toda una riqueza la que nos pone el personaje. Cuando hablamos de San Juan, si lo vemos de una manera en la reflexión, podemos contemplar una escena hermosísima de Juan ahí en el momento de la última cena. Cuando Juan está en la última cena, dice el texto que se recuesta sobre el pecho del Señor. Y ese gesto ya es de mucha intimidad. Y Juan, que era el más pequeño de los discípulos, podemos decirlo en este sentido místico, escucha el latido del corazón de Jesús. Pensemos cómo se encontraba Jesús en ese momento, última cena, con cierta angustia, sabía lo que venía. Su angustia queda al descubierto en el huerto de Getsemaní, cuando le dice al Padre Eterno, si puedes aparta de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando uno tiene una presión, cuando uno tiene un problema muy fuerte, muy grave, pues el corazón empieza a latir de manera desesperada, la presión sanguínea aumenta, ¿no? Imaginemos esos momentos también en Jesús, humanamente hablando. Juan tiene como esa oportunidad, digamos, de escuchar el corazón de Jesús y lo que ese corazón estaba viviendo. Cuando a lo mejor alguien, si tiene la oportunidad, no sé, con los hijos o con su pareja, y escucha el corazón de ellos y entonces a lo mejor le dice, oye, ¿qué tienes? ¿No? Te siento que estás muy agitado, mira cómo está tu pulso. Entonces, la intimidad de Juan
con Cristo es muy profunda. Esto seguramente fue lo que le da a Juan la posibilidad de mantenerse firme. Todos los demás discípulos escapan, huyen, tienen miedo, pero Juan es el único que se queda en el momento del Via Crucis, el Calvario, y lo hace junto a María. Podemos decir que precisamente desde el corazón de Cristo Juan aprende a creer, cree lo que venía, pero también aprende a amar. Y la primera persona que es beneficiada también de esa experiencia juánica, pues es María, porque María se ve acompañada, se ve amada por el discípulo San Juan. Nosotros ahí podemos también tener una intuición para una sana devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pensar en el corazón sagrado de Cristo, cuáles son los sentimientos, qué es lo que Él tenía, lo que Él palpaba, y a partir de ello también nosotros entrar. Entonces, esto hace que San Juan, dice el texto, reciba a la Virgen ahí en su casa. El término griego aquí es todavía mucho más interesante, porque no solamente dice que Juan la recibió en su casa, dice la colocó entre las cosas suyas. Le da a María una especie de tratamiento como si fuera un objeto. Y entendamos aquí bien la cosa. Poner a María entre sus cosas, entre lo que era de su propiedad. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que Juan había recibido de Cristo? ¿Cuáles son las cosas que Juan ya tenía? No sé si pensamos cuando salen esos álbumes de calcomanías, ¿no? Ya me saqué esa calcomanía, ya voy por la otra, y me falta la otra y estoy buscándola. Y ese álbum para mí es muy preciado por lo que he ido juntando, por lo que he ido coleccionando. ¿Qué es lo que Juan estaba coleccionando? ¿Qué había recibido de Cristo? A esas alturas, su espíritu, su palabra y su gracia. Es ahí donde Juan va a ubicar a María, entre el espíritu que ya tenía, la gracia y la palabra de Dios que era suya. Y así entonces esto nos permite ver a María de una manera pues muy hermosa. María es un regalo para los que creen, ahí viene esa actitud de fe, y es un regalo sagrado porque se da en el momento de la muerte. Nosotros sabemos que ese momento es muy, muy, muy particular. Si algún ser querido en el hecho de muerte nos pide algo, sentimos ese peso grandísimo de cumplir lo que esa persona nos ha solicitado, nos ha pedido. Imaginemos si alguien en el hecho de muerte nos concede un regalo, pues eso lo vamos a conservar, pero de una manera única. Y entonces, lo que Juan está recibiendo en el hecho de la cruz, que es la muerte de Cristo, es a su madre, a María. Y entonces, ese amor a Cristo tiene que llevar al discípulo a amar lo que le está dando su maestro, ¿no? Es el amor a su madre. Por eso yo les insisto, si mi devoción a la Virgen María a veces experimenta esa dificultad, yo tengo que mirar nuevamente la cruz. Tengo que alzar la cruz, ubicarme ahí donde está San Juan y en ese sentido, pues tener esa experiencia de recibir, de sentirme merecedor como Juan de un regalo que Cristo ha dado y ese regalo es su madre y lo debo de tener entre aquello que Dios me ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado, este regalo último en la cruz, pues es muy especial. Esta es la lección que nos da ahí San Juan en este sentido. Vamos a otro texto juánico, también muy, muy hermoso. Hablamos ahora de las bodas de Caná. Ahí en las bodas de Caná, nosotros vamos a hacer bíblicamente lo que se llama una inclusión. Me explico un poquito. La inclusión es una forma de relacionar dos o más escenas. Si ponemos esto en el contexto en el que nos movemos, ¿no? A lo mejor me contaron un chisme y después yo supe de otro chisme y ya los conecto. Entonces, pues ya armo como la pieza que tenía yo, ¿no? Me enteré de esto y después me enteré del otro y entonces como que armé el rompecabezas. En la Biblia podemos decirlo de esta forma, es una forma de hacer una inclusión. Tengo que encontrar entre dos escenas o más escenas una especie de puente que me las conecte. Y entonces las escenas donde Juan nos habla de María son dos. Es el momento de Caná
y es el momento de la crucifixión. Y el puentecito queda muy claro con estas palabras: mujer y hora. En Caná de Galilea le dice a María: mujer, todavía no llega mi hora. Y acá en la crucifixión el Señor nuevamente se refiere a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí está el uso de esas dos palabras. Y entonces tenemos que completar la explicación desde Caná. Si ahí en la cruz, lo que hemos dicho hasta ahorita, Cristo está revelando esa maternidad espiritual de María, nos queda una tarea. ¿En qué consiste tener a María como madre? ¿Cuál es, cuál es la esencia de esa maternidad? Y entonces es ahí donde entramos nosotros a Caná de Galilea. Ahí en Caná de Galilea vamos a ver cuáles son los rasgos de la Santísima Virgen como madre. El primer dato nos lo ofrece esta partecita cuando se dice en el texto: ya no tienen vino. Entonces María conoce esas carencias, esas necesidades, y las expone ante su hijo. Y ante ello, María invoca el poder de su hijo para poder remediarlas. Entonces, por un lado, María sabe que nosotros no tenemos lo que nos hace falta, y María también sabe que su hijo puede darnos lo que no tenemos. Aquí, ¿cuál es la carencia que presenta en las bodas de Caná? Es una carencia material. A veces, en algunos momentos, a lo mejor sentimos que nuestra oración es como imperfecta, como que es muy mala porque somos mezquinos a la hora de pedirle a Dios, porque le estoy pidiendo cosas materiales. Pero fíjense esta parte tan hermosa. Lo primero que María le está pidiendo a Cristo para alguien es algo material. María le pudo haber dicho ahí a Jesús: oye, pues mira, se les va a acabar el vino, pobrecitos, se van a poner muy tristes, dales la alegría de su corazón para que, pues sí, se oye muy hermoso, ¿no? Que les hubiera dado la alegría, algo espiritual, quizás algo más perenne, algo más duradero. Pero la sencillez, la humildad de María la hace ponerse tan abajo que incluso se atreve a pedirle algo a Cristo, algo que no era necesario, algo que no es fundamental. Pues el vino de la fiesta, se acabó el vino, pues lo siento, compadres, pues ya cada quien aguacándole el ala para su casita, aquí ya se acabó la pachanga, ya no hay chupe, ¿no? Entonces, con permiso. Esto nos tiene que hacer pensar que incluso Dios y la presencia de María se siente agradado cuando también le pedimos nuestras necesidades materiales. De no hacerlo así, en la iglesia caeríamos en la tentación muy espiritualoide, ¿no? De elevarnos al cielo, aunque el mundo esté de cabeza, aunque haya gente pobre, gente necesitada, aunque materialmente siga habiendo necesidades. Y esa tentación no la debemos de permitir, que cerremos los ojos a las necesidades materiales de quienes nos rodean. Y aquí el ejemplo de María, María que sabe que su hijo puede poner solución. Cuando se habla de María como mujer, la otra palabra, entonces pone a Jesús más allá del plano familiar. María no le está pidiendo solamente a Cristo como su mamá, lo cual es ya muy valioso, pero María también le está pidiendo como la mujer de la que hablábamos desde Génesis 3:15. Esa mujer que se da cuenta de la carencia de ese género humano, de esa unión, de esa alianza. Se está acabando la alegría, se está acabando lo que cuenta, y entonces es ahí donde María va más allá de lo familiar. Viene esta parte que siempre ha sonado muy atrevida, ¿no? ¿Qué a mí y qué a ti? Algunos dirían casi casi que es así como Jesús peleándose con la mamá, así como diciéndole: bueno, pues a ti qué te importa, ¿no? ¿Qué te andas metiendo de metiche allá en la cocina? Si tú eres invitada, puede parecer grosera, pero no es enfrentamiento. Y el otro elemento que podemos acá nosotros destacar, cuando Jesús le está diciendo: pues, tranquila, todavía no llega mi hora. La hora de Jesús, la hora de Jesús es su pasión y es su resurrección. Es ahí cuando manifiesta su gloria, en esa plenitud. Entonces tenemos esa partecita ya de esos elementos del texto. Vamos a dar un paso más con esto mismo. Primero vamos a encontrarnos con el sentido cristológico de este texto de las bodas de Caná. Recuerden,
La cruz nos enseña que María es nuestra madre. Y en Caná de Galilea vamos a tratar de ver cómo es que es nuestra madre. Entonces, en el sentido cristológico, ¿qué podemos decir aquí? Las bodas de Caná es para tener una epifanía de Cristo, una manifestación de Cristo. En el Evangelio de Juan es bien curioso cómo se arma el Evangelio. Juan tiene un Evangelio muy elaborado. Juan no escribía nomás por escribir. Todo lo que escribía iba a llevar una estructura. Entonces el Evangelio de Juan, los primeros capítulos nos presentan 7 días. Un día pasa esto, otro día pasa otro día pasa otro, y así nos va poniendo las cosas. Esto es lo que se llama en el Evangelio de Juan la semana revelatoria o la semana inaugural. El séptimo día es cuando se da el acontecimiento de las bodas de Caná. Sabemos pues ya todo lo que significa hablar del séptimo día. Es el momento cumbre de la creación. Aquí es el momento cumbre de la revelación, donde Jesús se automanifiesta. Y entonces aquí la intención es mostrar, es desvelar cuál es la personalidad de Cristo como Mesías, como Dios. Después, solo lo menciono, el Evangelio de Juan tendrá sus capítulos del 2 al 12, del 13 al 21. Del 2 al 12 se le llama libro de los signos. Hay 7 signos, no hay más. Juan no usa el término milagros, usa el término signos, porque el signo va más allá incluso del milagro. Si yo veo el milagro, pues ay, qué bonito, ya me lo hizo, pero si con Juan nosotros decimos, fue un signo, mi tarea es ahora ver cuál es el significado. Qué interesante sería que si yo soy patente, que si a mí me consta de un milagro, que yo me pregunte, bueno, ¿cuál es el significado de ese milagro? Después del 13 a 21 son el libro de la pasión, la hora de Jesús. Regresamos al texto, a lo nuestro. Se está sustituyendo el agua. Se está sustituyendo el agua y esa agua entonces primero simboliza esa ley que tenían los judíos, los rabinos. Y se está cambiando esa agua por un vino, y un vino bueno, y un vino abundante. Es la nueva alianza. Y aquí lo que nos interesa es que esto lo está haciendo Cristo. Él es el que está actuando esa buena alianza. Cuando veíamos este evangelio al inicio, en algún momento en el curso, en la lección 4, veíamos precisamente pues otras connotaciones, ¿no? Cuando el agua se contiene en aquellos recipientes de piedra, se hablaba de esa dureza del corazón. Y es esa dureza del corazón la que Cristo viene a transformar. Ahí es donde está esa agua. Y decíamos, se llenaron hasta el borde, se fue derramando. Y ese es el amor. El amor, cuando Dios lo deposita en el corazón, es para derramarse, es para desparramarlo. No tiene sentido que yo me llene de amor, se queda en mí, se pudre. El verdadero amor, por naturaleza, se tiene que ir desparramando hacia los demás. Imaginemos la escena, moviendo las tinajas de piedra de 100 litros, lo que pesarían, y aparte ya con el agua convertida en vino, pues a la hora de ir moviendo esas tinajas, pues eso se iba a caer, se iba a derramar. Lo prudente hubiera sido que no las llenaran hasta el borde, que dejaran un espacio. Bueno, ese es el amor. Esa es la esencia de la nueva ley, el mandamiento del amor, ámense unos a otros como yo los he amado. El banquete de la boda está para nosotros prefigurando lo que pasará en los tiempos nuevos, en el cielo. Es una alianza y se usa esta imagen de boda donde habrá esta abundancia de este vino de la alegría. Y entonces, cristológicamente aquí decimos que hay una epifanía, hay una manifestación de Cristo, pero no fue para todos, porque no todos supieron lo que Cristo hizo, sino para sus propios discípulos. Es así, en la primera semana, cuando se da en Juan, como los primeros discípulos van a empezar a arropar a Jesús. Y van a arropar a Jesús porque han descubierto en él esta figura del esposo. Damos el paso que nos interesa un poco más, el sentido mariológico del texto. A partir de esto, ¿qué podemos decir de la Santísima Virgen? Entonces, primero, estamos en una escena donde el centro lo ocupa Cristo. Es un cristocentrismo. Y es un cristocentrismo que tiene un claro contenido mariológico.
No podemos desapartar esas dos partecitas. Un cristocentrismo mariológico. ¿Cómo consideramos esto? ¿A partir de qué? Primero, se nos hace la referencia que María estaba presente. La madre de Jesús estaba ahí. Y entonces, ella es quien motiva ese signo. Estamos viendo que se está convirtiendo el agua en vino. Entonces, se está convirtiendo el agua en vino es gracias a María. María es la que motiva. ¿Y cómo hace esa motivación en Cristo? ¿Cómo hace para moverlo? Con una súplica. Y una súplica que pudiera parecer que no iba a ser correspondida, ¿no? Oye, ya no tienen vino. Fíjense esa manera de suplicar que tiene María. A lo mejor ahí es donde tenemos que aprender algo nosotros, ¿no? Si yo voy a suplicarle a Dios, oye Señor, necesito esto, necesito lo otro, y dame de allá, y dame, a lo mejor, bueno, ándale, casi casi como hacerle la barba y a Dios, ¿no? Y a lo mejor bastaría donde yo le dijera a Dios, Señor, pues así estoy, esta es mi realidad. Esto es lo que hay, esto es lo que soy, y tú sabes. No te voy a pedir yo nada, porque tú sabes mucho mejor que yo lo que sigue, lo que conviene. Es lo que hace María, ¿no? María solamente es como si hubiera hecho un análisis de la realidad y le dice a Cristo, pues ya no tienen vino. No fue decirle, oye, dales vino porque se les acabó. No, no. Simple y sencillamente le dijo, ya no tienen vino. Y a lo mejor es lo que nos hace falta, decirle a Dios. Si ahí es mi pareja en el matrimonio, ya no tengo amor, decirle a Dios así tal cual, Señor, pues ya no tengo amor por mi vieja, por mi viejo, ¿no? Ya ya no. Dios va a hacer lo que corresponda. Esa es la parte de confianza. En este momento, Cristo se está desposando con la iglesia. La verdadera boda es del pueblo de Dios con Cristo. Cristo es el esposo, la iglesia es el pueblo. Y esa iglesia, esa comunidad, esa cajal, esa asamblea, está precisamente triste, ya no tiene la alegría. El pueblo de Dios está ya cansado de su ritualismo, está cansado de las prescripciones, de todo lo que ponían fariseos, los rabinos, ya hay un agotamiento. Y en ese momento es cuando Cristo llega a desposar a la esposa, a darle una nueva alegría, un nuevo sentido a la vida. Y ahí en la boda, María está presente. María está presente y está presente haciendo esto, suplicando a Dios por ellos. Entonces, la epifanía de Caná de Galilea, las bodas de Caná, no llevan a María a tener fe. La fe de María ya estaba. La fe de María es anterior. María ya creía en su hijo, sabía que podía, y en ese sentido la fe de María es primera. Los discípulos sí, a partir del signo creyeron, pero María tiene una fe todavía más pura, porque sin haber visto estos signos ya creía en su hijo y confía en él. Por eso el Evangelio dice, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno los que vieron al Hijo de Dios haciendo esto, pero más dichosos serán aquellos que sin ver van a creer. Y así entonces, María es presentada como creyente con anterioridad a los signos. Y aquí nos queda a nosotros una pregunta. Entonces, ¿la Virgen no necesitaba de signos? ¿Cómo se movía María, ¿no? Y en esa partecita pues de su relación con Cristo, de su fe, precisamente. Ahora, el papel de María, pues es el papel que hace una madre. Es el papel de la madre. A María no le toca vigilar si había o no había vino. María estaba como invitada, pero entonces María, en lugar de comportarse como una invitada en esa fiesta, se comporta como madre. Ya les decía yo, podemos quizás ahí jugar un poco con la imaginación, a lo mejor, pues luego a lo mejor en la ciudad ya es más complicado cuando va uno, no sé, a la fiesta, a la boda, a los 15 años, pero si a mí me invitan a una boda acá en el pueblo, yo con más confianza me siento y me meto a la cocina. Y a lo mejor voy y le digo a la señora, porque la conozco, oiga, sírvame más poquito, póngame más de esto, o incluso me puedo quedar a comer ahí en la cocina con toda la confianza. A lo mejor me dice, no, no, padre, vayas allá afuera con los demás, pero yo sé que tengo esa confianza.
Es como cuando vamos a la casa de alguien, ¿no? Por esa confianza que hay, entonces podemos asumir ese otro rol, ese otro papel. No solamente eres el invitado, eres alguien de casa, eres alguien de confianza. Y ahí entonces María se siente como en casa, es la madre, es parte de, no es una mera invitada. Y eso nos recuerda entonces, por un lado, cómo María es parte de ese pueblo y al mismo tiempo que es parte de ese pueblo, también está intercediendo por él. Ahí entonces vemos a la Virgen con esta solicitud maternal. La forma, ¿no? Como a veces las mamás piden algo para sus hijos. Híjola. Bueno, entonces siempre es muy... Pues son mamás, ustedes que son mamás, ¿por qué les digo más, güey? Ahí vienen las mamás a chillar por el hijo, hay padres que mi niño no se sabe el Padre Nuestro, pero ya le falta poquito, ya nada más falta que se aprenda como 20 renglones y nada más son 5, ¿no? Pero empiezan ahí las mamás de abogadas, intercesoras. Es una solicitud muy bonita, muy tierna, porque que brota de una confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe la mamá que la cosa puede responder. Y aquí entonces María queda en medio de Cristo y 3 clases de personajes. Primero los novios, después los invitados y luego los apóstoles. Hablando de los novios, ¿cómo es el papel de María con ellos? Primero, pues los novios parece que están en el guaté, que están ahí en su pachanga y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta del mal que viene. No saben la desgracia. Nadie les ha ido a avisar de que ya se les va a acabar el vino y que van a quedar en ridículo con todos los demás. Podemos pensar que hay hasta como cierta inconsciencia de parte de ellos en lo que están viendo, ¿no? A lo mejor, no sé, si va uno a la boda, pues sí, los novios van, bailan un ratito, están en su mesa, pero está como la costumbre, ¿no? Que pasan luego de mesa en mesa para saludar a los invitados, cómo están, qué se ofrece, y están como al pendiente, están como al tanto. Aquí estos novios no. Eso estaban yo bailando la víbora de la mar, que ni cuenta se dieron. Y aquí viene lo bonito de María. María les presta su voz. María presta su voz y su necesidad, la necesidad que ellos ni siquiera sabían que tenían, la lleva ante quien la puede remediar. Hay cosas que a lo mejor nosotros, por nuestra conciencia, no sabemos que necesitamos o no queremos reconocer que algo nos hace falta. Y ahí debemos de poner también la confianza en María. María va a estar pidiendo por nosotros cuando incluso nosotros ni cuenta nos hemos dado de algo que nos hace falta. Viene esa otra parte, los sirvientes. Los sirvientes están ahí ya como más atentos, ya digamos como que hay un escaloncito, ¿no? Están más atentos y entonces la Virgen María los introduce a la escucha de Cristo para que lo obedezcan. Y ellos obedecen, le hacen caso a María. Aquí, pues ojalá nos ubicáramos nosotros, ¿no? Por lo menos digo, los esposos no tienen conciencia, pues esperemos que nosotros tengamos un poquito más de conciencia, pero que también una devoción sana de la Virgen nos lleve a Cristo, que escuchemos lo que la Virgen nos dice, hagan lo que Él les diga. Cuánto que adolecemos, ¿no? De mucha gente nuestra que profesa la fe, 12 de diciembre, a todo lo que da, y la Virgencita para arriba y para abajo, pero no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no hago lo que Cristo me pide, no perdono, no amo, no somos como esos sirvientes. María es un camino que nos enseña ahí en este sentido cómo llegar a esta nueva realidad con el Señor Jesús. Y viene este papel de María con los apóstoles. María con los apóstoles, con la fe. María se puede decir, por algunos es como una chispa. Y esa chispa es entonces lo que va a ayudar a que se empiece a detonar todo lo que sigue. Gracias a María, Cristo cumple ese milagro y dice el Evangelio de Juan ahí en el 2:12, que entonces los discípulos al contemplar aquello, creen en Cristo, creen en Cristo. Viene entonces ahí otra mediación de la Santísima Virgen. Los apóstoles ya están en un grado más grande todavía, gracias a María, que origina esa manifestación, ese signo, los discípulos se animan a ir con Cristo. Y así entonces la mediación de María, pues nosotros la entendemos con estos 3 ejemplos. María se pone entre Cristo
y los novios, los inconscientes, los sirvientes, los que obedecen, los apóstoles, los que todavía dan un paso más allá. Esta parte nos ayuda a comprender un poco mejor lo que decíamos de esa mediación subjetiva. La mediación objetiva, lo que Cristo hace en la cruz. La mediación subjetiva es María como si fuera el canalito a través del cual nos vamos a ver beneficiados con Cristo. Y esto María lo hace por el amor. Lo único que podemos decir que mueve a María es el amor. Como buena madre, pues, el amor a sus hijos, el amor a nosotros, y esto es para evitar que el mal se haga presente en nuestras vidas. María a toda costa, como una buena mamá, quiere que sus hijos no suframos el mal. Y hace lo que puede y hace lo que le toca. Y esa es entonces la forma, la manera en cómo la Virgen María está ejerciendo una auténtica mediación en la vida de estos hombres. Bueno, voy a hacer aquí una pausa de este texto para ver si tenemos alguna pregunta, alguna interrogante hasta aquí, y si no, ya para continuar un poquito en lo que seguimos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda de esto que hemos compartido. Pudiera ahí alzar la mano en su camarita o la manita que sale ahí en el chat o desactivar su micrófono y ya la checamos. Ahí. Padre. Sí, Sandra, ya te ubiqué. Sí, buen día, padre. Buenos días. A mí solo no me quedó muy claro cuando usted explica por qué Jesús le dice mujer en lugar de decirle madre en la cruz. Ahí esa partecita nos está poniendo, de acuerdo a los comentarios que tenemos, en la realidad del protoevangelio. María está ocupando ahí un lugar especial. María es parte de ese género humano que está representado por Eva. Recordemos lo que veíamos la vez pasada y lo que veíamos en el tema 4, si luego se da una repasada o lo volvemos a retomar. La Virgen allí, entonces, está asumiendo un papel como representante de todos. Recordemos un poco el paralelismo que hablamos la semana pasada. Eva, por el espíritu del mal, encarna el pecado. Y acá para nosotros María, por el espíritu del bien, encarna a esa palabra, a Cristo, a nuestro Salvador. Entonces, aquí nosotros estamos viendo esa especie de paralelismo. Esa encarnación es lo que está dando la novedad. En Eva, el fruto último de esto es el pecado. En María, la mujer, el fruto de esto va a ser la redención. Y esa redención de Cristo se comienza cuando se hace carne, pero se plenifica o llega al culmen ahí en la redención, en la cruz. Por eso es que se usa ese término, ¿no? Ahí lo podemos tener un poquito. No sé si con esto quede o damos algo más. No, perfecto, padre. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Ok, no sé si hubiese alguien más. Yo, padre. A ver, ¿quién me está hablando ahora? Leti, estamos contigo, Leti. Solamente en la reflexión que nos hace de los términos para referirnos a María, queda claro que corredentora no es muy correcto. Sí. Y mediadora se puede utilizar. En algún momento lo podemos usar siempre y cuando hagamos el énfasis en que es de manera subordinada o definitivamente corredentora, ya no vale. Antes de responder, voy a enseñarles la homilía del Papa para que la veamos ahí un poquito y entonces nos demos cuenta de la forma en cual el Papa Francisco, apenas así recientito, ¿no? Lo acaba de mencionar. Dejen compartirles esta partecita. Entonces, la homilía del Papa Francisco el 12 de diciembre. El 12 de diciembre. Ok. Habla pues de la Santísima Virgen. Voy a ubicar ahí el texto. Dice aquí esta partecita del Papa Francisco en este momento.
Fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor, jamás, María jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentora. No, era discípula. Dice más adelante, y algún santo padre dice por ahí que es más digno el discipulado que la maternidad. Esta partecita es de llamar la atención. O sea, para María, en ese sentido, puede ser más grande ser discípula de Cristo que ser su madre. Porque si no hubiera sido discípula, pues no hubiera creído en él y entonces no lo hubiera tenido, ¿no? Nunca robó, dice el Papa, nunca robó para sí nada de su hijo. Lo sirvió porque es madre, le da la vida, como escuchamos, es hijo nacido de mujer. María es madre nuestra, es madre de los pueblos, es madre de todos, es madre de la iglesia, figura de la iglesia. Y bueno, viene ahí esa parte. Me voy a detener en otra afirmación que hace aquí el Papa en esta homilía. Estamos ya un poquito hacia el final. Nos habla pues de la Santísima Virgen aquí con esta tarea que le asume, ¿no? María maternaliza a la iglesia, hace que la iglesia se convierta en madre. No solamente es la Santa Iglesia, sino la Santa Madre Iglesia. Y entonces son títulos, dice el Papa, pues que se van destacando ahí en la Santísima Virgen. Habla de este término, dice María se nos quiso mestiza, se mestizó, aquí se avienta este término que no existe, ¿no? Dice se mestizó para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Esta parte de mestizar, ese verbo que no existe, podemos acá nosotros hacer como una especie de comparación de lo que el Papa hace como la encarnación. Fíjense aquí como dice, ¿no? María Madre mestiza a Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Aquí técnicamente, digamos, la palabra es María Madre encarna a Dios, ese Dios que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Fíjense aquí la frase ya fuerte del Papa Francisco, quién sabe que se esté moviendo por sus rumbos, ¿verdad? Cuando nos vengan con historias de que había de declararla esto, o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos, dice el Papa, no nos perdamos en tonteras. Es una palabra que el Papa se aventó y que siendo el Papa y en una homilía, no, digo, si a lo mejor en un padre cualquiera, si yo digo que alguien es tonto en la homilía, ya alguien me va a decir, ay padre, ¿cómo habla así? Pues imagínense en el Papa, ¿no? Entonces, aquí lo que el Papa subraya, dice, María es mujer, Nuestra Señora, madre de su Hijo, madre de la Iglesia, María es mestiza, mujer de pueblos, pero que mestizó a Dios. Entonces, aquí el Papa está haciendo una combinación muy original, vamos a decirlo así. Por un lado, parece que el Papa no lo dice claramente. Parece que el Papa no está a favor de ese quinto dogma mariano del cual muchos están tratando de impulsar. El quinto dogma mariano es el que llamamos de la corredención. Y entonces aquí como que el Papa nos deja ver en esta homilía, que es breve pero muy fuerte, que no le parece para nada esto, ¿no? Y entonces enfatiza esto de la maternalización. María es grande porque hace madre a la iglesia y esto es posible por esto que llama él el mestizaje, ¿sí? Ahí está esta partecita, ¿no? De cómo habla el Papa de esa encarnación bajo este término y esa es la grandeza de María. Bajo este término, aquí el Papa se está yendo por la mediación subjetiva. Me voy a mover ahorita a esa página que estábamos ahí viendo de la mediación subjetiva para que lo ubiquemos ahora en ese contexto. Dice la redención objetiva es apropiarnos por parte del hombre la oferta que Dios nos hace. Hablando ya en María, la mediación mediata pasiva. Cristo solo hace la redención y María, como representante de la iglesia, solamente acepta. Y entonces esa subordinación se mantiene respecto a Cristo
y es María la que como que nos lo hace posible, la que nos está como comunicando esa partecita, ¿no? Y esto entonces es ahí donde nosotros lo debemos ahí de comprender para que podamos ahí pues entender el Papa. Yendo acá a la respuesta de lo que nos pregunta Leti, el término corredentora, teológicamente sí se puede utilizar. Aquí el Papa definitivamente lo deja con toda claridad que no le es de su agrado, ¿no? Jamás, jamás se presentó como corredentora. Pues claro, lo sabemos, no se presenta como corredentora, pero nosotros, comprendiendo bien la situación, podemos llamar así a María. Este término en el magisterio, los papas les da mucho miedo. Da miedo porque a la hora de dialogar con los hermanos separados, entonces ahí es donde salen muchas chispas. Y pues hay que ser honestos, a lo mejor sí es cierto que hay que darle su lugar a Cristo, porque a veces le rezamos mucho a la Virgen, vamos con ella, le pedimos y todo, pero no nos acercamos a Cristo. Entonces, en muchas de las personas a veces parece que la que salva es la Virgen y Cristo, quién sabe, ese que está a un lado, ¿no? Entonces, ahí viene ese problemita que, pues, que se tiene un poquito ahí. No sé si con esto quedemos un poquito ya más profundizados y más aclarados, Leti. Sí, padre, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a terminar aquí la clase porque ya nos estamos volando tiempito. Nos va a echar bronca el padre Mario para que les dé tiempo de estirar las piernas o algo, de moverse un poquito. Si Dios permite, nos vemos Perdón, entonces. ¿Sí? padre, a lo mejor, y otra vez, Sí, le te digo. pero me llamó la atención, ya que ya se va, me llamó la atención que pone a Eva como madre de los vivientes y a María como madre de los hombres. Sí. Eh, ¿Por qué hace la diferencia? ¿Es de manera espiritual? No, no, no. Es solamente una forma de jugar con las palabras como para hacerlas, para no caer en cacofonía, ¿no? Para tener ahí como sinónimos. Pero no, no, no. Ok, No hay alguna razón particular. ok, gracias. Órale, pues. Bueno, pues si Dios da licencia, dentro de 8 días nos miramos ahí en esta cosa del Webex. Entonces, en el mismo link, si alguien por ahí ya lo borró eso, alguien por ahí hace rato nos lo pedía, ya lo volvieron a subir. Entonces, para que ahí podamos acceder, yo espero en la tarde, mientras subo el video y esto, que ya tengan ahí a su alcance los esquemas y el video ahí en YouTube. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Que tengan bonita Amén. tarde, cuídense mucho, por favor. Padre. Muchas Gracias. gracias, Padre. Buenas tardes. Bendiciones. Dios, Gracias. Gracias. cuídense mucho. Gracias, Padre. Ahora, pues, Gracias, Padre. cuídense Muchas mucho. gracias. Saludos a todos. Pequeño Matías, salúdeme. Salúdeme. Los que lo vean bien todavía, es mi sobrino nieto como penúltimo. Salúdame, joven Matías. Ya me corrió. Huyó el cobarde. Ahí nos vemos, cuídense mucho, por favor. Hola. Ahí estás, Carlos. Sí. Dale pues. ¿Y cómo lo salgo? Guardar archivos de la reunión.